chicos, bienvenidos a la cátedra de parasitología. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de parásitos hemáticos y extraintestinales parte 1. Continuando con la serie de videos, hoy hablaremos sobre la malaria. Comenzamos no sin antes presentarme, soy el estudiante de Medicina Humana Chambi Mamani Michael Frank. Actualmente curso el tercer año de la carrera de Medicina Humana. También soy creador de contenido médico en @Couple Format. Muy bien, sin más detalle, vamos a comenzar. Malaria. Lo he dividido en 5 partes y vamos a comenzar hablando sobre el agente causal. Vamos a conocer qué es merozoito, esporozoito, esquizonte. También vamos a hablar sobre el ciclo de vida, el ciclo esporogónico, ciclo exoeritrocitario y el ciclo eritrocitario. Hablaremos sobre enfermedad y patogenia, vamos a conocer el nivel febril de malaria. En diagnóstico vamos a hablar todas las pruebas concernientes a malaria y en tratamiento vamos a hablar sobre algunos fármacos que básicamente tratan la malaria. Agente causal. Para entender el agente causal, primero debemos de saber qué es la malaria. La malaria es una enfermedad tropical causada por 5 especies del género Plasmodium. Recordemos que existen más de 100 especies de este género, de las cuales patógenas para el hombre son 5. Y es enfermedad tropical porque básicamente la enfermedad va a la epidemiología nos dice que esta enfermedad es tropical porque la enfermedad va a abarcar todas las zonas que están cerca a la línea tropical o a la línea del Ecuador, ¿no? Pues bien, vamos a hablar en primer lugar sobre los trofozoitos. Los trofozoitos presentan un citoplasma y núcleo o cromatina. Asimismo, tiene forma, vamos a aumentar el tamaño. Tiene forma de anillo en casos de trofozoitos jóvenes y en forma de banda o ameboide en casos de trofozoitos adultos. Presenta una vacuola digestiva que básicamente en la tinción se va a ver blanquecina. Presenta granulaciones. Estas granulaciones va a depender del tipo de Plasmodium. Plasmodium falciparum, Plasmodium knaulesi y los demás Plasmodium. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se llaman estas granulaciones y presenta un pigmento malárico de color café, ¿no? Seguidamente pasamos al próximo estadio que es el esquizonte. Presentan 2 o más masas de cromatina. Existen esquizontes maduros que se constituyen por grupos de merozoitos. Tienen un pigmento malárico de color café y es central. Y este pigmento malárico tiene forma de roseta. También presenta granulaciones y acá lo volví a repetir porque es una característica importante, es que tiene pigmento malárico, no hay que olvidar. Los merozoitos, por otro lado, emergen del esquizonte, es decir, el esquizonte es el todo y los merozoitos son los que contienen, mejor dicho, el esquizonte es el que contiene al merozoito, ¿no? Y pues estos esquizontes van a salir por ruptura eritrocitaria. La forma característica de los merozoitos son de forma oval, tienen una medida de 1.5 micrómetros por 1 micrómetro, presentan un citostoma que básicamente tiene como función la ingestión de las células del huésped. Este citostoma se encuentra en el citoplasma, presenta dóptrias, que son 2 masas alargadas unidas, las cuales se van a unir para formar un conducto. También presenta 3 anillos polares. Por otro lado, presenta micronemas que rodean a esta estructura, a las dóptrias, ¿no? Tienen abundantes ribosomas y núcleo central. Los gametocitos son importantes porque básicamente estos gametocitos van a intervenir en el ciclo esporogónico que se va a dar en el vector.
ocupan todo el eritrocito, pueden estar libres, presentan un citoplasma azul con pigmentación malárica, tienen cromatina, que es una cromatina única o difusa, y la característica primordial es que tiene forma de roseta con granulaciones y pigmento malárico. Muy bien, continuamos. Acá viene lo importante. Recordemos que existen 4 especies de Plasmodium, que son Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. Y aumentando faltaría el Plasmodium knowlesi, el cual se caracteriza por ser, porque básicamente su manifestación clínica se da en monos, ¿no? Y bueno, los más importantes son Vivax falciparum. ¿Por qué? Porque el Plasmodium falciparum básicamente es el más letal. Por eso podemos recordar falciparum de fal, porque el paciente fallece, ¿no? Y Vivax porque básicamente la manifestación es sencilla, no hay tanta complicación como en el caso del falciparum. Muy bien, las características en este cuadro vamos a tocar sobre el eritrocito parasitado, el trofozoito joven, trofozoito adulto, el esquizonte y el gametocito. Tengamos mucho en cuenta todas las características porque después de este cuadro vamos a identificar cada uno mediante una imagen. Bueno, el Plasmodium vivax, en caso del eritrocito parasitado, al eritrocito lo va a hipertrofiar, lo va a deformar y pues va a existir un eritrocito pálido. Presenta granulaciones de Schüffner y va a ocasionar una infección múltiple común. Por otro lado, el Plasmodium falciparum, recordemos, es el más letal, es un tamaño normal de infección múltiple, frecuente, escasas granulaciones, y estas granulaciones se llaman granulaciones de Maurer. Hasta acá recordemos, Vivax, granulaciones de Schüffner, falciparum, granulaciones de Maurer. El Plasmodium malariae, por otro lado, es de tamaño normal, también contiene granulaciones de Siemann, es complicada a la observación, es decir, que no vamos a poder observarlo fácilmente. Por otro lado, ovale, Plasmodium ovale, al eritrocitar, o mejor dicho, al parasitar al eritrocito, lo va a hipertrofiar irregularmente y va a hacer que el eritrocito tome una forma ovalada. Presenta granulaciones de Schüffner también y en este caso del ovale va a ser abundante. Muy bien, relacionando Vivax, granulaciones de Schüffner, falciparum, granulaciones de Maurer, malariae, granulaciones de Siemann, ovale, granulaciones de Schüffner pero abundantes. Por otro lado, los trofocitos jóvenes en Plasmodium vivax van a ser grandes y van a presentar anillos. Hay que recordar muy bien eso para el reconocimiento en una lámina histológica. Por otro lado, falciparum, su trofozoito joven va a ser muy pequeño, va a ocupar un sexto del eritrocito y algunos se encuentran periféricamente, a veces presentan doble membrana. Malaria, por otro lado, también van a ser anillados y algunos en forma de banda o ameboide. En caso de ovale, como su nombre dice, ovale, porque los trofocitos jóvenes van a ser ovalados y también anillados, ¿no? Por otro lado, el trofocito adulto en vivax va a ser grande, ameboide y van a ocupar los 2/3 del eritrocito. El falciparum normalmente no salen de la sangre periférica. Malariae son grandes y en banda, ocupan 1/3 del eritrocito. Ovale igual, son ovalados, irregulares y grandes. Los esquizontes de Plasmodium vivax son grandes ameboides, presentan un pigmento malárico que comúnmente es de color café y originan, eso es importante, 16 merozoitos.
Por otro lado, Falciparum origina más de 16 merozoitos. Raras veces salen de la sangre periférica y también contienen pigmento malárico. Por otro lado, Malaria origina 8 merozoitos en banda y roseta. Tienen pigmento malárico, ovales, son irregulares, pigmento malárico y originan de 8 a 12 merozoitos. Entonces, por lógica propia podemos decir, quien origina mayor merozoitos es Falciparum, y a un inicio les comenté que es el más letal. Entonces podemos indicar que la cantidad de merozoitos también va a depender de la infección o de la intensidad de la infección que puede causar el plasmodium. Por otro lado, los gametocitos en Plasmodium vivax son grandes, esféricos, abundantes, tienen pigmento malárico y granulaciones. Falciparum tienen forma de semiluna, tienen pigmento malárico. En Malaria son semejantes al Plasmodium vivax, pero en Malaria son más pequeños. En ovales son redondeados y ovoides y también presentan pigmento malárico. Muy bien, acá tenemos todos los componentes, mejor dicho, todos los estadios, y pues vamos a reconocer. Tenemos al trofocito joven, trofozoitos maduros, esquizonte joven, esquizonte maduro, microgametocito y macrogametocito. En el Plasmodium vivax, el trofozoito joven tiene forma de anillo, igual en el Plasmodium falciparum, pero en este caso van a ser dos. Malaria igual, casi todos los trofozoitos jóvenes presentan forma anillada, mientras que trofozoito maduro presenta esta estructura y también va a presentar las granulaciones. Muy bien, continuamos con el ciclo de vida. Para hablar del ciclo de vida hay que recordar cuál es el vector que básicamente transmite esta enfermedad al ser humano, y es el anófeles, que es un mosquito que tiende a picar en la mayoría de casos al anochecer y muchas veces al amanecer. Y estos vectores se reproducen y se encuentran en aguas estancadas, y existe una mayor transmisión en zonas tropicales. El ciclo de vida se divide en dos partes, un ciclo sexual o esporogónico y un ciclo asexual o esquizogónico. El ciclo esporogónico presenta el color azulito, el ciclo preeritrocítico, la parte del medio, y el ciclo eritrocítico va a ser el color verde. Muy bien, todo comienza cuando existe ingestión de sangre de un huésped parasitado. La ingestión de sangre de un huésped parasitado básicamente esta ingestión de sangre del huésped va a ser el vector, y en el vector, dentro del vector, va a existir un microgametocito y un macrogametocito. El macrogametocito es la forma masculina y el microgametocito la forma femenina. El microgametocito tiende a pasar por un proceso conocido como el proceso de exflagelación, como podemos observar en la imagen, y este va a originar al microgameto, mientras que el macrogametocito origina al macrogameto. Ambos copulan y originan al huevo o cigoto. Eso estaba ocurriendo en el mosquito. Hay que tener en cuenta eso. El huevo o cigoto también se podría decir que evoluciona a un oocineto, y este oocineto tiene la característica de ser alargado y muy móvil. El oocineto alargado y muy móvil penetra la pared del estómago del mosquito.
Y al penetrar la pared del estómago del mosquito, el ooquiste eclosiona y libera esporozoitos que se diseminan por el cuerpo del mosquito. Y del cuerpo del mosquito va a llegar a nivel de las glándulas salivales. Llega a las glándulas salivales y mediante la probóscide es que va a transmitir el parásito al ser humano mediante la picadura. Los esporozoitos pasan por la cavidad corporal y llegan a las glándulas salivales. Los esporozoitos, ya pasamos a otro, estamos en el intermedio del ciclo asexual. Los esporozoitos en la saliva del mosquito pasan al ser humano por picadura. Seguidamente pasamos al ciclo preeritrocítico o también conocido como el ciclo exoeritrocítico. Exo, fuera del eritrocito. Fuera del eritrocito, ¿qué sucede? Existe una penetración, esto ya en el humano, recordemos, esto en el ser humano, porque ya hay picadura de por medio. Entonces va a existir una penetración de los esporozoitos en el hepatocito. Como vemos acá en la imagen, este es un hepatocito que básicamente está conformado por el esporozoito y dentro del esporozoito podemos ver a los esquizontes. Y estos esquizontes no son cualquier tipo de esquizontes, son con nombre y apellido esquizonte tisular primario, el cual por un lado puede originar hipnozoito y este hipnozoito es el causante de las recaídas. Muchas veces se trata al paciente, se le da los medicamentos necesarios, pero resulta que de 2 meses o de 3 meses regresan y nuevamente está infectado por malaria. ¿Qué sucedió? Básicamente, dentro de su organismo o dentro de sus células contenían aún los hipnozoitos que quedan en un estado, se podría decir, latente, pasa el tiempo y pasa a un estado patente. El esquizonte tisular primario va a originar los merozoitos tisulares, acá ya estamos entrando al ciclo eritrocítico. Los merozoitos tisulares van a invadir al eritrocito y la invasión del eritrocito se va a dar por el trofocito anular. El trofocito anular es como el trofocito que aún no está apto para infectar completamente al eritrocito. Este va a originar al trofocito maduro y el trofocito maduro, dentro de él se van a encontrar los esquizontes inmaduros y después se van a formar los esquizontes maduros. Y obviamente estos tienden a la ruptura, van a romper al eritrocito y desde esta manera que existe la lisis eritrocítica. Muy bien, también del trofocito maduro nuevamente se vuelve a repetir el ciclo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la enfermedad y patogenia. Para hablar sobre la enfermedad y patogenia debemos de entender que la sintomatología se causa gracias a la invasión parasitaria a los eritrocitos, lo que se conoce como lisis eritrocítica. La patogénesis se va a dar gracias a 5 factores, los cuales son respuesta del hospedero, la especie y genética del parásito, grado de infección, coinfección, estado nutricional, edad y sexo. Hay que entender también que parasitan los Plasmodium. Plasmodium falciparum parasita eritrocitos, vivax, reticulocitos y eritrocitos jóvenes, malaria, eritrocitos maduros, ovalichenolesi, limitan la infección interna. Por otro lado, debemos de entender que la penetración eritrocitaria se realiza gracias al merozoito. El merozoito penetra al eritrocito, a eso se le conoce como penetración activa, y el eritrocito se une al merozoito por adherencia, gracias a sus receptores de membrana. En estas láminas podemos observar cómo el merozoito básicamente entra al eritrocito.
primero hay una adherencia. Seguidamente el merozoito poco a poco va ingresando. Acá podemos observar el merozoito que está a punto de ingresar. Acá ya ha ingresado por completo. Acá ya está en pleno desarrollo, pero todavía sigue habiendo adherencia. Sigue habiendo adherencia. Por este lado, de la misma manera, el merozoito ya está dentro. Y aquí ya está en su pico de desarrollo el merozoito. Entonces, de esta manera que el merozoito ingresa al eritrocito. Muy bien, ahora hablaremos sobre la malaria aguda y la malaria crónica. Para entender malaria aguda debemos de siempre tener en cuenta esta triada. La malaria aguda se caracteriza por la FES, ¿no? F de fiebre, E de escalofrío y S de sudoración, la cual va a estar asociada a anemia, leucopenia y esplenomegalia. Presenta periodos de latencia con etapas de recaídas o recrudescencia. La recaída ya sabemos que es gracias al hipnozoito. Y esta malaria aguda va a ser común en falcíparo. ¿Pero por qué? Porque básicamente no se trata adecuadamente a la malaria aguda. Existen tratamientos incompletos o muchas veces hay resistencia a los antimaláricos. Y esto va a permitir que exista una recaída por falcíparo. El ataque agudo inicia con un periodo febril, procedidos por escalofríos e intensa sudoración, de 48 a 72 horas. Por otro lado, la malaria crónica se da en casos de paludismo de larga duración causados por recaídas o recrudescencias, el cual va a estar asociados a tratamientos insuficientes, cambios de clima, exposición al frío, alteración de la resistencia individual. La alteración de resistencia individual se refiere a la desnutrición, inmunosupresión, operaciones y enfermedades debilitantes. El signo patognomónico de la malaria son los paroxismos maláricos, que básicamente es los intervalos febriles que puede existir en los diferentes tipos de plasmodium que originan la malaria. Por ejemplo, Plasmodium vivax tiene una curva no tan elevada con respecto a la etapa febril en comparación de Plasmodium falciparum, que básicamente siempre está elevado. A todo esto se le conoce como el cuadro de las curvas de temperatura en paludismo. Muy bien, malaria por falciparum es más probable que exista o hay un riesgo de complicaciones, es más grave y un periodo de incubación de 11 a 14 días. Primero inicia con una infección asintomática y esta infección es importante para la transmisión, el cual en esta etapa podemos detectarlo mediante la prueba de PCR. Seguidamente va a existir una infección aguda no complicada, el cual se caracteriza por una fiebre alta procedida de escalofríos y sudoración. Va a existir también dolores osteomusculares, cefalia, anorexia y hemólisis. Puede también causar una malaria severa y complicada, que es la más frecuente en hombres, con complicaciones potenciales y muchas veces a este nivel existe un nivel alto de que el paciente pueda fallecer. La malaria severa en adultos y niños, en adultos va a existir, o mejor dicho, para que exista una malaria severa en adultos y en adultos tiene que haber una hiperparasitemia mayor a 50.000 parásitos por milímetro cúbico, mientras que en niños la malaria severa es asociada o viene junto con fiebre y también va a presentar en niños convulsiones, daño cerebral y un déficit respiratorio. Vivax y Ovale ambos tienen un periodo de incubación de 5 a 15 días. Un síntoma de ambos es el ataque agudo con escalofríos, fiebre alta y sudoración. Infectan también los glóbulos rojos jóvenes, pero con una parasitemia menor, como es en el caso de falciparum. Es de tipo benigna
casi nunca es causa de muerte. Por otro lado, la malaria por Falciparum malariae, un periodo de incubación de 4 semanas a más, es menos frecuente que la cuartana, muy antigua y es de menor daño. También afecta a niños y puede causar un síndrome glomerulonefrítico. Kenolesi es un parásito de monos del viejo mundo y pues básicamente no tiene mucha complicación. Diagnóstico. Para hablar del diagnóstico debemos de saber que existen diferentes y una lista entera de pruebas, la cual hay pruebas por microscopía y hay pruebas rápidas. Las pruebas por microscopía, la más característica de esta parasitosis es la gota gruesa, la cual se asocia con el extendido de la sangre periférica. En gota gruesa nosotros vamos a poder observar trofozoitos y esquizontes. También vamos a poder observar gametocitos, tanto el microgametocito como el macrogametocito. En gota gruesa nos dice que es un método convencional y es eficaz en el extendido. Permite visualizar un mayor número de parásitos y se debe lisar los glóbulos rojos. Acá podemos observar una lámina donde se está haciendo el cultivo por gota gruesa. También debemos de recordar que la gota gruesa es la tercera gota, la cual nos sirve para básicamente observarlo en la microscopía. También puede hacerse el diagnóstico por recuento de parásitos, que determina el grado de infección, la evolución del paciente, el pronóstico y la evaluación de la eficacia del tratamiento. Esta prueba puede dar negativo cuando no existe formas parasitarias en por lo menos 200 campos microscópicos. Si existe formas parasitarias en 10 campos microscópicos, básicamente el recuento de parásitos te va a dar negativo. Por eso debemos de entender esta pequeña formulita que nos dice que el número de parásitos totales es igual al parásito por RL sobre CM. La infección severa en la densidad parasitaria mayor a 5% y presencia de esquizontes circulantes. La prueba de diagnóstico rápido es la que más utilizan hoy en día. El extendido va acompañado con la gota gruesa, permite la fácil observación del detalle morfológico del parásito y su relación con los eritrocitos. Muy bien, en el tratamiento no vamos a ahondar mucho porque eso es parte y le corresponde a la escuela de farmacología, pero a grandes rasgos debemos de saber que los medicamentos de uso son la cloroquina en 4 dosis, la primaquina, esto nos sirve para Vivax y Ovale. Estos medicamentos, tanto cloroquina y primaquina, nos va a permitir el tratamiento de infecciones no complicadas tanto en Vivax, malaria y Kenolesi. Por otro lado, el tratamiento de infecciones por Falciparum sin complicaciones, ojo, podemos usar artemeter más lumefantrina en diferentes dosis, ¿no? Bueno, las referencias bibliográficas del tema de toxoplasmosis y malaria, ambos conforman este tema o este macrotema. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la clase y también si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en encontrarnos en @capor-for-med. Si les gustó la clase, también recomiéndanos. Este es nuestro logo. Nos encuentras en Facebook y en Instagram. También agradecer a Harper Academia y a Ayudos por confiar en nosotros. Eso es todo. Muchas gracias.